Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Miami TV Live. Estamos en vivo en directo aquí desde Miami con el doctor, nuevamente Roberto Orozco, que hoy vamos a cambiar un poco el tema, no tanto de la medicina, y bueno, de la medicina un poquito, pero levemente tirándonos a la otra faceta de usted, podría decir, que es la parapsicología, que mucha gente que ve el programa nuestro le encantan los temas de parapsicología. No sé por qué. Creo que también estamos en una era de apertura mental de los temas parapsicólogos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes por su invitación, gracias a nuestro público por su sintonía. Bueno, así que primero que todo, el tema de la parapsicología no es algo de que de un día para el otro tú decidas estudiarlo, o sea, algo tiene, por algo tienes que haber pasado o visto en tus años jóvenes, o ¿por qué decidiste estudiar la parapsicología para comenzar? ¿Qué te intrigó? Mira, en primer lugar, vamos a poner algo en contexto más bien semántico e histórico. El fenómeno paranormal como tal ha existido siempre en todas las culturas. Y paradójicamente, por ejemplo, donde más medium hay es en un barrio cerca de un cementerio en Moscú. O sea, donde más mediunidad hay no es en nuestros países folclóricos como con las transculturaciones africanas que hay en Cuba, en Haití, en Brasil. Y, por ejemplo, los vietnamitas, que todo el mundo los tilda de comunistas, aun cuando estaban luchando, ahí lo que predomina es la religión del caos, aparte del budismo. La otra cosa más abundante en Vietnam del norte y del sur, o el Vietnam hoy, es la religión del caos, que es puramente una forma de espiritismo y muy poca gente en Occidente sabe esto. Pero bueno, utilizando una clasificación, hay un periodo histórico hasta Mesmer, que fue luego del magnetismo animal, luego el espiritismo clásico de Allan Kardec, que dicho sea de paso, se plantea que el médico León Hipólito de Nizario y Ribail, más conocido como Allan Kardec, fue una reencarnación de San Pablo, Saulo de Tarso, que como en el Concilio de Trento, año 722, se quitó de la Biblia la palabra reencarnación y se cambió por resurrección, él vino con sus 12 libros de codificación del espiritismo kardeciano a restablecer el conocimiento de que estos fenómenos existen y es como un fenómeno natural, que es al otro que yo quería ir. Se habla de parapsicología. Yo tengo que utilizar el término porque desde 1937 con Ryan en la Duke University a este fenómeno se le llama paranormal cuando ya entra en el método científico. Sin embargo, no hay tal son fenómenos completamente naturales, pero para darnos a entender no vamos a disquisicionar en esto, sino simple y sencillamente decir que son fenómenos también naturales. Ahora, diferenciándolo de lo que es la psicología clínica, la psiquiatría y de otro lado la parapsicología y la psicotrónica. Luego quizás abundemos más, un poco más de todo esto. Bueno, La pregunta que usted me hizo. hasta ahora no me ha dicho por qué. No, pero primero quería poner esto en contexto de nuestros televidentes. De entender bien lo que es la parapsicología, por supuesto. Para mí es un fenómeno natural porque yo desde niño, a los 5 años, hay dos clarividencias. Con extrayección, donde yo veo a una entidad astral como verla a usted ahora aquí, como ver acá a otra persona. Y clarividencia con intrayección es como la practico yo ahora, que al cerrar mis ojos desconecto el plano físico y con los chakras yo veo en otra dimensión. Veo esto y veo otro tipo de serie. Bien, desde niño, a los 5 años, yo veía entre comillas los muertos. Y me asustaba. Por ejemplo, hoy día la gente, hay un velatorio en una funeraria. Antes se ponía el sarcófago en la casa del muerto. Y mi madre y yo fuimos a un velorio de una amistad a media tarde y por la noche yo veo a ese señor detrás de un armario diciéndome, niño, niño, no te asustes. No te asustes, no. Corrí para donde mi madre, cuando me agarré de las piernas de ella y le digo, mami, mami, hay un ladrón en el cuarto. Y él coge una escoba simbólicamente, ven muchacho para que tú veas que no hay ladrones en el cuarto. Y cuando vengo a ver, mi madre se pone a hablar con esa entidad que era el fallecido, la misma cara del fallecido que había tenido lugar en la tarde. O sea, tu madre también tenía Para clarividencia. hacer anécdota, podríamos hacer 10 programas. Quiero luego poner otro ejemplo. Existe lo que en español se llama el desdoblamiento astral. ¿Qué, perdón? El desdoblamiento astral, salirse del cuerpo, que en inglés más específico es el Body Out Experience, grado 1 cuando tú te ves, grado 2 cuando tú viajas, etc. Entonces,
Hoy día yo sé que a mí me pasaba el desdoblamiento astral. Me salía del cuerpo y cuando quería regresar no lograba controlar mi cuerpo. Quería hablar y no podía, quería mover las piernas y no podía, entonces daba gritos y venían papá y mamá, levantaban el mosquitero, que hoy no se usa, el niño tuvo una pesadilla y es que salía a viajar al astral. Eso te pasaba sin querer, por supuesto. Yendo a centros espiritistas cardesianos, acompañando a mi madre, que era una gran medium, lo digo sin pena ninguna. Y lo interesante está que desde niño yo veía el espiritismo cardesiano como tal, o el llamado espiritismo de cordón, perdón. Yo pensé que eso era en todo el mundo. Cuando ya viajo entonces en distintos países hay distintas formas folclóricas del espiritismo y pseudo religiones, grupos, chamanismos, etcétera. Pero como aquel que había en Cuba y que lo destruyó prácticamente el comunismo, no lo había. Pero ¿cuál es el punto desde el punto de vista médico? Yo como niño veía que al loco, que llevaba 30 años loco, lo traían allí y de momento se despertaba y decía, ¿qué? ¿Dónde estoy? Estoy bien. O el paralítico que no caminaba, que dejaba la silla de ruedas y echaba a caminar. Esto era en Cuba. Eso era en Cuba. A 7 kilómetros de la ciudad de Holguín, en un lugar rural llamado Las Viajacas, el llamado Centro de Cordobés, y ahí podríamos citar muchas cosas, como lo es en Cuba el muy conocido centro de Monteoscuro, cerca de Bayamo, pero bueno, no quiero desviarme. ¿Cuál es el caso? Sí, yo tuve una serie de evidencia de que es un fenómeno que existe. Yo como estudiante de bachillerato experimentaba con mi madre, bajo trance, era inconsciente, la pinchaba, le ponía un fósforo, no tenía otra cosa. Qué malo. ¿Quién me pinchó? ¿Quién me quemó? Ahora, ¿qué pasa? La pregunta o la respuesta medular a tu pregunta es la siguiente. Yo nunca pensé en ser médico. Yo pensaba ser ingeniero, yo no sabía qué es lo que iba a hacer, pero viene la revolución, cuando Fidel Castro en la Sierra Maestra, que todo el mundo fuimos fidelistas y revolucionarios, y yo con 13 años era miembro del 26 de julio, y era conspirador, y era revoltoso y revolucionario, no terrorista. Pero ¿cuál es el caso? No había ocurrido todavía Girón, la revolución no se había declarado comunista, y con el ataque a Girón, pues buscaron los 187 jóvenes escogidos políticamente en el país para estudiar el pilotaje de aviones MiG. Y yo con solo 16 años aprobé durante 7 meses todos esos exámenes, las pruebas de vértigo, la vista estereotáxica, etcétera. Quedamos nada más que 17, tenía el avión en mis manos. Pero en esos 6 meses yo decía, el estudio debe ser en Rusia y en China, que son países comunistas, por tanto que hay un pacto militar, aquí viene un comunismo. Y si aquí viene un comunismo, ¿qué es el comunismo? Y yo como piloto tengo que morir en 15 segundos o accionar un botón y que mueran 300 personas, que son 300 ratas que deben morirse. Pues no puedes vacilar en ese momento con ese drama, tienes que ser militar. Entonces, con 16 años me puse a estudiar el Capital de Carlos Marx, dialéctica de la naturaleza, fundamentalmente esta, y el enfoque que ellos daban al fenómeno paranormal. A mí la vida me había enseñado ya que el espíritu como tal existe y que una causa inteligente, ordenadora de todo en la naturaleza, que la teosofía le llama el logos, otros le llaman Dios. No quiero ahora hacer complejidades teológicas aquí. No, cada uno. Pero ¿cuál es el caso? Yo tenía la evidencia o la creencia de que el espíritu existe y Dios existe. Entonces analicé que un régimen social estructurado en los valores donde hay un ateísmo y una negación de la supervivencia no puede ser bueno. No sabía que iba a ser un descalabro económico, como hoy se ha demostrado en la historia luego de 50 años. Pero ¿cuál es el caso? Yo, al lado mío, hubieron personas que desaprobaron exámenes y eran pilotos y lloraron. Yo tenía el avión en mis manos, que me fascinaba. Es lo único que quería hacer en este mundo. La frustración fue muy grande. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Yo decido hacer medicina por hacer psiquiatría. Y psiquiatría para tener las bases clínicas y científicas de estudiar el fenómeno paranormal con un diagnóstico diferencial. Como el materialismo enseña que a dos grandes cosas son reductibles todos en el universo, que son materia y conciencia, yo hice que mi hermano estudiara física nuclear, y lo hizo, y yo estudié medicina y psiquiatría. Desde el tercer año que aprendí el examen neurológico, me iba a otros pueblos, porque ya eso era perseguido en Cuba, y le hacía el examen neurológico a los médiums, que nadie lo ha hecho. El que primera vez en el mundo hizo una electroencefalografía al trance mediunímico fue un argentino, Orlando Canavesio, en 1934. La historia es larga.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que le hacen a los mediums? ¿Lo puede explicar un poquito? Bueno, hay distintos tipos de mediunidades, generalmente consciente y semiconsciente. Lo interesante es que cuando el individuo está en el trance mediunímico, en el inglés la canalización o channeling, tú le puedes hacer un examen neurológico, como lo sé yo, un examen como se practica en clínica antes, durante y después del fenómeno. O electroencefalografía. También hay un médico haitiano, Luis Mars, que allá viajé y lo conocí, hacía estudios de las cifras del suero sanguíneo, análisis de sangre, al medium antes, durante y después, y llegó a conclusiones muy interesantes. O sea, el trance mediunímico, de eso pudiéramos hacer un programa. Hay toda una fenomenología bioquímica y eléctrica implicada que te permiten el diagnóstico diferencial en psiquiatría. ¿Dónde está el problema? Como que el medium no es psiquiatra y el psiquiatra no es medium ni espiritista, hay una dicotomía de interpretar distinto un fenómeno que es el mismo, independiente que hay patología psiquiátrica implicada. Tú te estudias el Noyes de Psiquiatría, es el libro más grande de este gordo francés, y todos los fenómenos paranormales ahí están registrados como un fenómeno patológico. Y cuando tú estudias el espiritismo kardeciano y la metapsíquica, ves que hay una serie de fenómenos que son puramente un fenómeno paranormal y no patología psiquiátrica. Entonces, cuando se te presenta una persona o tú ves un caso, ¿hasta qué punto es una patología psiquiátrica y hasta qué punto es un auténtico fenómeno paranormal? Es un terreno completamente virgen relativamente. Empezó con Rhine. El quinto y último libro de Rhine fue Parapsicología y Psiquiatría, donde ya entra un poco a hacer esta diferenciación. Desde el cuarto año de mi carrera, yo escribí un libro, La semiología y nosología psiquiátrica en el diagnóstico diferencial parapsicológico. Por cierto, una de las pocas cosas que saqué de Cuba, en las 34 libras que te permiten sacar, fue un libro de un gran psiquiatra argentino muy clínico, llamado Orlando Canavesio, lo conservo todavía, donde quiera que había un fenómeno o un síntoma psiquiátrico parecido a un fenómeno paranormal, yo le ponía el código DDPP, Diagnóstico Diferencial Parapsicológico. Libro que me lo decomisó el Ministerio del Interior en uno de mis arrestos en Cuba, puesto que fui preso político, allí ibas preso por cualquier cosa y sin ningún derecho a defensa, ni a fianza, ni mucho menos. Pero bueno, ¿cuál es el caso? La frustración de calificar para piloto, pero la convicción ideológica de que la mejor de la victoria no es que un grupo humano destruya al otro, sino la paz y el entendimiento, a la que no se le da ninguna importancia, aunque para eso es la diplomacia y la comunicación. Decidí entonces no ser piloto y lo tuve. Nadie me lo frustró. Lo tuve, me lo gané, pero decidí no serlo para investigar el fenómeno paranormal y ahí estamos, donde he hecho muchas investigaciones en distintos países. He estado en Venezuela, he estado en Bimini, he estado en Argentina, he estado en Haití a estudiar el vodú. Cuando empezamos a hablar un poco, usted me dijo de un lugar en Cuba que había donde aparentemente les permitían a ustedes entrar a hacer un estudio en los pacientes psiquiátricos para ver si realmente tenían un tema paranormal o psiquiátrico. Eso nunca existió, pero fíjate, muy interesante la pregunta. En la Universidad de La Habana te votaban, la llamada depuración, si tú habías presentado salir del país, si eras homosexual, si eras espiritualista, si eras evangélico que respetabas el sábado, que es el séptimo día, que había que cortar caña. Entonces, yo desarrollé un operativo de inteligencia del que no se ha publicado nada, que le llamé Operación Padrino. Yo me infiltré a todos los miembros de la superestructura del Estado que practicaban el espiritismo, como el comandante Vallejo, que era el médium privado de Fidel Castro, como a Celia Sánchez, y estuve en su centro. Y tú me traes esto a la memoria porque el muy conocido comandante Ordaz, director del hospital psiquiátrico, era ni siquiera espiritista y menos parapsicólogo, era simplemente un santero, Ron Yorúa. Entonces, como se dice en Cuba, hay una frase muy cómica que dice, el cubano que no tiene de dinga, tiene de mandinga. O sea, hay una estadística actual de cada 10 cubanos de Cuba, de cada 10 cubanos de Cuba y de aquí, 7 practican el Yoruba, que yo le llamo una religión, para mí es un tipo de chamanismo africano donde indudablemente hay una gran evidencia de fenómenos paranormales, que es lo que a mí me interesa.
buscar el fenómeno paranormal donde quiera que se dé. Y estudiarlo con qué? Interrogatorio, examen físico, la presión, el examen neurológico. Desde el 2006 estoy abocado a algo que está en el terreno todavía de la religión, que son la infectación de los chakras por unos seres interdimensionales llamados demonios y diablos, que sí existen, y afectan los ritmos circadianos, los biorritmos del individuo y le crean una serie de problemas. No estoy hablando ya del poseso, que es algo mayor, pero ¿cómo yo estudio esto? Bueno, aparte de clarividentemente y que tengo asesoría angélica para ello, hay aparatos como el Trimmer Field, el Cell Sensor, el aurámetro, o sea, hay toda una aparatología desde el punto de vista de la radiónica y la psicotrónica que te permiten meter la física en estos fenómenos. Como yo vengo de una formación y una escuela materialista, yo sí considero que aún por sutiles que sean las energías, el fenómeno paranormal soporta la prueba de la ciencia. Y ciencia es descubrir las leyes que rigen el fenómeno y las sutiles formas de materia y altas vibraciones que configuran el fenómeno como tal. Y yo considero, mira, hoy mismo recibí un libro que no sabía que existía, es muy interesante. El libro se llama en inglés Deliver Us from the Evil, líbranos del diablo. Como la película. Sí, ahí voy, porque se ha hecho un libro y una película, pero ¿quién hace esto? Un policía, un sargento de criminología de Nueva York, que él cuando detiene a la persona ve que está alterado psiquiátricamente, lanza una risotada de loco. A cada rato tú ves en la prensa de que alguien mató 20 niños, mató a la familia hasta el más pequeño. Pero, ¿qué tenía ese individuo en ese momento? ¿Cómo esto influye en la psiquis del individuo? ¿Hasta qué punto él no deja de ser responsable jurídicamente, pero hasta qué punto él es alguien obsesionado e inducido telepáticamente a cometer esos hechos atroces? Está difícil eso. El libro que se publica de esto es ese libro. Y lo aprendí de una de mis pacientes a quien le practico el exorcismo. Pero un exorcismo prácticamente tecnológico, independiente, que quienes hacen el trabajo son los ángeles. Determinada especialización de ángeles que son los ángeles exterminadores, no cualquier tipo de ángel. Dijo algo muy clave y también un poco complicado porque el tema de hablarlo relativamente, o sea, cuando una persona por ahí comete algún delito o algún error, algo muy fuerte, ¿no? Como dice, sale alguien y mata a 20 personas, ¿no? Explique un poco usted como también médico, parapsicólogo, cómo pueden ser las influencias de las energías negativas en una persona y también, lo tiro muy rápidamente, qué difícil, como dijo recién, qué difícil realmente sacar un veredicto en decir si esa persona realmente fue culpable o no. Fíjate que en muchos juicios, lo vemos todavía en televisión, el fiscal o el abogado de la defensa, el jurado, el juez, ordena un peritaje psiquiátrico del individuo. Indudablemente existe la patología psiquiátrica. Un individuo con una depresión de nivel psicótico, hay 3 niveles de depresión, atenta contra su vida y eso está incluso karmatizado. Hay 4 tipos de esquizofrenia, pero la más común, que es la esquizofrenia paranoide, el individuo es altamente susceptible, conflictivo, agresivo y tiene brotes de agresividad. Bajo un esquizofrénico no diagnosticado o diagnosticado, bajo ese estado puede matar. Hasta cierto punto es un atenuante, ya es una cuestión jurídica en la que yo no tengo criterio ni quiero opinar nada. Pero hay quien actúa así por un fenómeno psiquiátrico, hay muchos más ejemplos. Me vino una cosa a la mente ahora unos minutos atrás, por ejemplo, hablando de la canalización o trance. No todo individuo que dice estar en trance lo está. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la histeria de disociación de la personalidad, histeria de conversión. O sea, hay 3 o 4 cuadros psiquiátricos que en una reunión espiritualista todo el mundo cree que está hablando San Fulano o el espíritu tal. Y es una patología psiquiátrica. Hay que ser clarividente, parapsicólogo y médium al mismo tiempo, para ver qué está ocurriendo. Pero ¿cuál es el problema? Los espiritualistas, los santeros, los espiritistas no son psiquiatras. Los psiquiatras no saben parapsicología ni son psíquicos. Entonces, en ese espacio intermedio se pierde toda la credibilidad o el buen uso del fenómeno, que tiene tremenda importancia filosófica. Porque no es lo mismo ajustar nuestra tabla de valores pensando que la vida es una sola y a gozar, como se dice en el hedonismo, o simplemente que tú tienes que tu tabla de valores, que ajustarla a una realidad de que hay una deidad, de que hay un karma,
y de que tú vienes aquí a crecer espiritual y moralmente. Dice la palabra hedonismo, hay dos tipos de materialismo. Un materialismo ateo, marxista o no, pero aquí en este país se vive un profundo materialismo, que es el materialismo hedonista que se está utilizando cada vez más ese término en televisión. Hubo una ciudad en Grecia, 3 siglos, casi 4 siglos, 373 antes de Cristo, llamada Edón, donde la norma del valor social en aquellos tiempos antiguos era de que si me gusta, si me da placer, si me produce beneficio es bueno. Y es falso porque no todo lo bueno es agradable, ni todo lo agradable es bueno. De ahí las drogas, de ahí los vicios, de ahí las adicciones, de ahí la vagancia, de ahí la explotación, de ahí el egoísmo, de ahí la violencia. Entonces, en esta sociedad, si bien tenemos libertad, tenemos de una parte un materialismo hedónico, pero también tenemos lo que se revela en Urantia, el liberalismo corruptor que prueba al hombre. Indudablemente, sin libertad nada vive, nada prospera. Pero cuando tú exageras la libertad y la conviertes en libertinaje, destruyes al hombre, destruyes a la familia, destruyes a la sociedad. Es cuestión de que, lo voy a decir en un término muy sencillo, bueno es lo bueno, pero no demasiado. Hay una de las leyes de la dialéctica que te dice de los cambios cuantitativos que se transforman en cambios cualitativos. De una parte, sin libertad nada evoluciona, pero un exceso de libertad o un mal uso de la libertad cae en un liberalismo corruptor y degenerador. Es cuestión de que el ser humano tiene que sintonizar y calibrar esa libertad. Y para eso es que estamos aquí. Porque se nace con dolor, se muere con dolor, se vive con problemas. Y la evolución... No, pero usted tiene una vida muy mala, entonces. La evolución es que veo problemas todos los días en la gente. Porque esa es mi carrera en 3 países. Pero usted vive feliz. Quizás feliz de hacer lo que creo que se debe hacer por buscar la verdad, que es la piedra angular de todo y todas las cosas. El que vive con dolor es porque quiere. Pero sí y no, porque el que tiene un karma no, y el que vive un comunismo no, y el que es pobre acá no, y el que está ahora en una guerra en el Medio Oriente no. Para lo que te quiero ir, yo defino la evolución como la capacidad intelectual de resolver los problemas y la capacidad emocional de soportar los problemas. Y para eso es que el espíritu humano le da un cuerpo físico lleno de necesidades, que la necesidad es el motor de la evolución, porque si no hubiera necesidad, nadie trabajaba y todo el mundo buscaría el dinero fácil. Cuando tú buscas el dinero honradamente, ganas poco. Es verdad. De ser honrado y prostituye tus valores, quizás es más fácil, pero te estás atrasando, le estás haciendo daño a los demás y fundamentalmente daño a ti mismo en la línea de evolución. Porque si hay un control de esa conducta tuya y a través de tu ángel, que la gente sabe muy poco del ángel guardián. Lo vamos a hablar en otro programa. La ley del karma y sus ejecutores, que son los lipicas y los ashmalín. ¿Los pica los que qué? La ¿Qué gente sabe muy poco de angelología y los ángeles no solamente son esas imágenes de gorditos con alas, que eso no existe. Como me dijera mi ángel en una de sus primeras lecciones, ni nosotros los ángeles tenemos alas, ni los diablos y demonios tienen colas y cuernitos, sino que son íconos telepáticos que utilizamos para comunicarnos con ustedes. También creo que es algo que ha usado ciertas religiones para demostrarle al pueblo, ¿no? Algo de que saben de que, bueno, que esto es malo y esto es bueno. Si haces... En el siglo XXI. Sí, ya es hora de empezar a abrirnos. Decía Robert Amadou en su libro La Parapsicología, 1950, las masas pensantes de hoy no necesitan creer sino conocer. Es verdad. Entonces, si algo a través de la investigación científica adquiere un conocimiento de lo que es y cómo es mejor que creer, porque decir creo o no creo, estás confesando una ignorancia sobre el tema. Yo parodio la letra C, creencia, conocimiento, convicción. A mí me dice, ¿usted cree? Yo no creo en nada. Yo conozco o no conozco, sé o no sé, pero por eso... Está muy bien eso. Está muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Claro, porque, o sea, si conoces, crees, va todo junto. Antes del programa me ha hecho una pregunta que para los televidentes no quiero que se quede en el aire, ¿no? Algunas relaciones que tiene la medicina como tal con la parapsicología. A eso iba, sí. Nosotros tenemos 4 cuerpos, no solamente este cuerpo físico. Tenemos un dobleterio que está dentro del átomo, hay que ir a los esteriones. Tenemos un aura
que es un campo energético que vibra de 1 a 19 kilohercios. Tenemos un cuerpo mental que es el que se interpenetra con la corteza cerebral y tenemos un cuerpo causal donde cibernéticamente están albergadas la información de todas las vidas que hemos tenido en encarnaciones anteriores. Es lástima que por el tiempo no pueda yo sustentar mejor esto que digo en forma hipotética tan corto, pero ¿cuál es el caso? Hay una relación entre salud y aura. Por ejemplo, hay un médico chino en Taiwán que en 1974 hubo de crear un aparato donde él artificialmente mejoraba el aura del individuo. Le hacía análisis de sangre antes de estimularlo con el aparato y análisis después. Cuando él mejoraba el aura, mejoraban la cifra del suero sanguíneo. Ahora, Artificialmente. con un mantra, con una meditación, con un healing, con un cuarzo, con el sol, en muchas formas, mejorar su aura y por tanto mejorar su salud. Igual que cuando la persona está muy enferma, tiene poco amperaje eléctrico y tiene un mal aura, los chakras. Todo el mundo, ok, los chakras son 7, pero lo interesante es que los chakras son centros energéticos que terminan cada uno en glándulas endocrinas. Cuando la glándula endocrina no está dañada anatómicamente, usted con un mantra, con un reiki, con una mano holística, con un cuarzo, con monedas yang como el oro, con monedas yin como la plata, usted inhibe o estimula el chakra y usted al estimular el chakra estimula la glándula endocrina. Yo me curé en el 1979 de un hipotiroidismo diagnosticado clínicamente en El Fajardo con un mantra hecho 7 veces al día por 7 meses. Y tengo en Miami personas que se han curado de un hipotiroidismo con el mantra. Entonces, según ciertos mantras específicos, si ya no hay un daño orgánico, lo aclaro, de la glándula, cuando tú por determinados medios de este tipo estimulas la glándula, estimulas el chakra, estás estimulando la glándula endocrina y puede tener resultados clínicos. De modo que hay mucha tela por donde contar cuando hay esa dualidad medicina y parapsicología, porque no solamente viene a rescatar el conocimiento de nuestra naturaleza espiritual, sino que ya empezamos a utilizarlo en forma práctica para el mejoramiento de la salud del individuo, sin ni siquiera medicina, sin ni siquiera planta, sino con campos magnéticos y con mantras. Bueno, y como pueden ver, hay un montón para hablar. Esto nada más fue una introducción para ustedes aquí en Miami TV Live, así que nos quedamos con el tema de los magnetismos. Muchas cosas que hemos hablado, pero no en realidad profundizado, lo cual es lo interesante porque los tendremos en otros programas. Y algo que los dejo con esta intriga. En el próximo programa estaremos dando algunas evidencias, algo también que nunca ha sido visto públicamente, que es una semillita que vino del por allá, mucho más lejos. Sería de Orión, que usted me dijo, ¿no? Algo extraterrestre. Hablaremos un poquito de los extraterrestres y algo que puede ser demostrable, que sí existen, y demostrable también para que ustedes lo van a ver en foto, una semillita y un árbol que creció, que no es de aquí y no lo hay en todos lados. Así que... Un pequeño comentario de introducción. Estamos en tiempo de crisis ideológica y confusión ideológica de los últimos tiempos. Se piensa de que algo mal llamado Dios no existe y se discute la posibilidad de creación o no creación, sino que es evolución de la materia, que en definitiva es parte de la evolución. Un grupo de personas tuvimos contacto en el año 87 con extraterrestres de Orión, que entre otras muchas manifestaciones... Bueno, pero todo eso no me lo cuente todavía porque se nos fue la hora y nos queda para el próximo programa. ¿Le parece? El asunto es que materializaron una semilla donde después prosperó un árbol y le traemos las fotos, el pesaje y todas las evidencias de que ese árbol existe y que es único en este planeta, que se parece a algunos, pero es sui generis. Por tanto, sí es una prueba de la creación y del poder de estos seres interdimensionales. ¿Cómo habrá comenzado la vida acá en la Tierra, no? Bueno, los dejamos con esa intriga, nos vemos en la próxima. Doctor Orozco, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima, ¿no? Gracias a ustedes por la sintonía, gracias a ustedes por esta amable invitación que me permite dar todo este conocimiento que es para ustedes. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Un beso muy grande y continúen sintonando aquí este canal. Adiós.